¿Te ha pasado que piensas lo mismo una y otra vez? ¿Te das látigo con el mismo pensamiento no solo un día, sino durante semanas? Aquí te explico el grave error que estás cometiendo, no solo con tu salud mental, sino física. Vamos. La mayor parte del tiempo como seres humanos estamos en modo automático y no nos percatamos de ello. Vamos a hacer un repaso de cómo desde nuestra adolescencia nuestro cerebro condicionado nos lleva a vivir a través de nuestros pensamientos por fuera del presente. Cuando somos niños disfrutamos del día a día, del aquí y el ahora, y como niños sí que sabemos disfrutar ese momento presente, porque disfrutamos simples cosas, disfrutamos desde el agua hasta la comida, y lo más importante, cuando nuestro cuerpo pide descanso, le damos un descanso. Dormimos la siesta de la mañana, la siesta de la tarde y tenemos noches de sueño completas que son vitales para nuestra salud. Pero ¿qué pasó cuando llegamos a la adolescencia? Nuestro cerebro empezó a tener muchísimos cambios y esos cambios no nos los enseñan completamente en una escuela convencional y tampoco nuestros padres se percatan de ello, ya que es como una cadena. Ellos reciben cierta información, ciertas enseñanzas y asimismo nos las transmiten a nosotros. Y díganme a quién no le pasó que estaba sentado en el salón de clases en la secundaria y estaba pensando en el futuro. A mí me pasó. Yo todo el tiempo estaba en el futuro. Yo estaba pensando en cómo iba a ser mi novio, en qué trabajo iría a tener o qué carrera iba a elegir. Todo el tiempo estaba pensando. De hecho, los cambios no son solo mentales, también son físicos. Entonces, en nuestra adolescencia hay una turbulencia de pensamientos y como no sabemos llevarlos a una dirección, estamos todo el tiempo en pro y en función del futuro, cuando lo que teníamos que hacer era disfrutar el presente. Y siendo esa adolescente preocupada por el futuro, empecé a desvanecer esa niña que disfrutaba absolutamente de todo. Entonces empecé a convertirme en esa persona que anhelaba algo que obviamente tenía que llegar, pero como no estaba encaminada a vivir y a disfrutar el presente, ya estaba sobrepensando todo el tiempo qué va a pasar, qué será de mí, qué voy a hacer, qué voy a trabajar, qué carrera, porque la sociedad te presiona a un condicionamiento donde tienes que ser un profesional, tienes que hacer, tienes que tener el mejor trabajo, pero no te enseñan que debes de explotar tu creatividad, que debes hacer lo que en realidad te apasiona para que luego con el tiempo no se te convierta un trabajo en algo que sientas que es un esfuerzo, que es algo que tienes que hacer con muchísimo estrés y va llegando en ese momento la ansiedad y nos vamos convirtiendo en personas ansiosas. Por eso te hablo desde mi experiencia. Empecé a tener un comportamiento ansioso, anhelando cosas que sabía que tenían que llegar con el tiempo, pero pues como no lo sabía, como tampoco leía, no me informaba, porque esa es otra cosa, en la escuela nos pasan libros, libros para que leamos, pero como no exploramos nuestra creatividad, son libros que al final terminaban aburriéndome, no me gustaba mucho, pensaba que era una mala lectora y de hecho lo expresaba y lo manifestaba todo el tiempo. No me gusta leer, no quiero leer, pero es porque no sabía qué era lo que me apasionaba, por eso me aburrían las lecturas que me colocaban en la escuela. ¿Y a quién de ustedes no le pasó que los profesores les decían, el bachillerato o la secundaria es su mejor etapa, vívanla, disfrútenla? En mi caso yo decía, no, a mí esto ya, quiero que se acabe, yo quiero salir de aquí, yo ya no quiero más de esto. Pero cuánta razón tenían. Hoy en día lo reconozco, es muy cierto, es una etapa que uno debe vivir aquí, ahora y presente. Pero yo ya me había convertido en un ser preocupado por el futuro, que obviamente el futuro llega porque tiene que llegar, pero yo estaba pensando, pensando, todo el tiempo pensando
y eso lógicamente me condicionó a tener unos comportamientos no solo mentales, sino físicos. Y les voy a contar por qué. Yo trabajé durante 20 años en la banca. Disfruté mucho esa etapa, pero aparte de que ya venía con un condicionamiento mental, trabajar ahí me llenó de más condicionamientos porque no sabía manejar el estrés. Entonces estaba todo el tiempo preocupada pensando qué va a pasar, qué va a pasar, qué va a pasar. Y uno de los comportamientos físicos que empecé a tener fue este movimiento, todo el tiempo, en la pierna. Si no movía a la derecha, movía a la izquierda y todo el tiempo. Y las personas a mi alrededor eran las que me hacían caer en cuenta y me decían, quieta, para la pierna, todo el tiempo. No solo eso, bruxaba todas las noches. Todas las noches me levantó, o sea, por las mañanas me levantaba así, yo con esa tensión. Dimensionenlo de esta manera. Tenía que estar constantemente en el odontólogo porque se me desgastaban como las calzas que le ponen a uno en las muelas y todo el tiempo estaba con dolor aquí, con dolores de cabeza, empecé a tener gastritis, empecé a ser intolerante a muchos alimentos. Entonces, por eso es que nuestro cerebro es tan poderoso y nosotros como no lo exploramos, como no leemos y no investigamos, empezamos a manifestar ciertos tipos de comportamientos físicos y ciertas enfermedades que son lo que nos va llevando el día a día de estar sobrepensando, sobrepensando, sobrepensando. Y pensamos que eso es algo normal, normalizamos que es del día a día que tengamos que estar que piense y dándonos látigo por algo. Eso no es normal. Es por eso que quería hablarles de este tema, porque lo hemos llevado a la normalidad, pero esa no es la normalidad. La normalidad es vivir un presente, vivir satisfechos con lo que tenemos, con lo que estamos viviendo en el aquí y el ahora, no estar ni en el pasado ni en el futuro, porque al final el pasado es algo que ya pasó y esa es otra cosa que yo me daba mucho látigo. Si yo pensaba en algo que ya había pasado y que de pronto quería en la actualidad como, ay, ojalá yo hubiera podido cambiar eso, entonces me la pasaba en estas. Y si hubiera ido, y si hubiera hecho, y si mejor no hubiera pasado por ahí, y si hubiera, y si hubiera, y si hubiera, y todo el tiempo en el pasado dándome látigo, látigo, porque es que el pasado ya pasó, pero yo no me percataba de eso. Lo bueno del pasado es que aprendamos de esas experiencias para no volver a cometer lo que consideramos que en su momento no estuvo bien o que si fue algún error. Eso es el pasado, para eso sirve. Son experiencias que nos alimentan o retroalimentan. Y el futuro, pues todavía no ha llegado. Nadie sabe el futuro, ni siquiera yo sé qué va a pasar en 10 minutos. A menos que ahora, en el presente, yo trabaje por estar llevando un buen futuro. Me explico. Yo programo mi día a día, yo programo mi presente, yo disfruto lo que estoy haciendo en este momento. Con base en eso que vamos creando en el presente, pues se va creando un futuro. Ya depende de ti, del significado que le des a todo, creas un futuro bueno o no tan bueno. Por eso te digo, todo depende del significado que le demos, porque esta mente es tan poderosa. Por eso se llama milagrosa mente, porque es una mente que te lleva a hacer lo mejor o lo peor, dependiendo del contexto que le des o del contexto que le demos, ¿vale? Entonces, tienes que aprender a vivir aquí y ahora para que no te llenes de condicionamientos, para que no te enfermes, para que puedas hacer que tu cuerpo esté saludable, para que tus pensamientos no te lleven a condicionamientos o significados que ni siquiera existen, que eres tú el que le da ese contexto a las cosas. Es por eso que quiero que aprendas a través de este video que tienes un cerebro prodigioso. Vuelvo y lo repito, una milagrosa mente.
Y como no lo reconocemos, como no estamos condicionados a explorar qué puede hacer nuestro cerebro, entonces nos quedamos con lo aprendido, nos quedamos con lo condicionado en el pasado. Y a veces hasta es más fácil culpar a nuestros padres, al vecino, a la familia donde nacimos, sin caer en cuenta de que somos nosotros mismos quienes tenemos la capacidad de corregir y de sanar. Ya que es que, miren, actualmente hay muchos estudios de neurociencia que han demostrado que nuestro cerebro sobrepiensa debido a eso, a que está condicionado por patrones de hábito, memorias emocionales. Nuestro cerebro mantiene en modo de supervivencia todo el tiempo y no caemos en cuenta de ello. Por eso es que nos desconectamos tan fácil del presente y estamos o atrás o adelante, pasado o futuro. Entonces, seamos conscientes. Miren, hoy en día yo he corregido esa ansiedad que les dije que movía la pierna, sanada. El bruxismo, sanado. Muchas cosas han sanado en mí. De hecho, hasta los alimentos a los cuales era intolerante, ya hoy en día he podido volver a consumirlos. No todos, pero sí la mayor parte. Entonces, eso fue obra de quién? Obra de este cerebro que empezó a conocer, a querer saber, a investigar. Y no solo eso, porque yo no me quedo con lo que me digan. Yo leo, estudio, lo analizo y lo compruebo. Entonces, no me creas a mí lo que te estoy diciendo. Tienes que comprobarlo por ti mismo. Y ya te voy a explicar exactamente cómo empecé a sanar. Una de las herramientas más valiosas que me ayudó a sanar fue la meditación. ¿Y cómo encontré la meditación? Porque empecé a leer, empecé a informarme de cómo podía corregir todos estos patrones de mal comportamiento o malos hábitos que había adquirido. Para no culpar a nadie, empecé a informarme yo misma. Y me di cuenta que de hecho era buena lectora, pero por lo que les decía antes, es encontrar algo que te apasione, algo que te guste. Por eso es que milagrosamente es un espacio para ayudarte a entender de una manera sencilla y fácil, porque créanme, absolutamente nada es complicado. Somos nosotros los que le damos significado a cada cosa. Entonces, nuestra mente puede hacer milagros. Los estudios ya lo han demostrado y la meditación hizo parte vital de mi proceso de sanación. Hoy en día yo ya no tengo bruxismo, hoy en día ya no muevo las piernas con ese desespero, no. Hoy en día ya empecé mi proceso de sanación y créanme que también intenté hacer muchos cambios en mi vida, porque no solamente es la parte laboral, sino también a veces la parte familiar. Y yo aquí no estoy culpando a absolutamente a nadie, de hecho amo y valoro mi familia, pero hay cosas que hay que cambiar y yo tuve que alejarme y hacerme a un lado, yo tuve que cambiar mi entorno, pero esa es mi experiencia, yo cambié mi entorno y pude empezar a meditar, cambié mi entorno y pude empezar a hacer muchas otras cosas, pero esa soy yo en mi experiencia. Algunas personas podrán hacerlo en el mismo entorno, pero para mí fue muy difícil cambiar y empezar en ese proceso en el mismo entorno. Pues a mí me pasó como dijo la escritora Maya Angelou, no puedes sanar en el mismo lugar donde enfermaste. Créanme que yo lo intenté en el mismo lugar, pero para mí, en mi caso, no fue posible. Entonces, hay que buscar opciones, alternativas diferentes. Nunca haciendo lo mismo vamos a tener resultados diferentes, como decía el científico Albert Einstein. Entonces, hay que tener en cuenta de que tenemos todas las capacidades para salir adelante, para superar todos los obstáculos, pero también hay que poner de nuestra parte y empezar a hacer prácticas sanas, tener hábitos saludables y todo eso nos va a llevar a tener un mejor vivir. Y para finalizar, pues yo quería contarles mi historia porque era una persona que me daba látigo con todo, con el pasado todo el tiempo estaba en si hubiera, con el futuro y qué voy a hacer, pero no me daba cuenta que me estaba perdiendo lo más importante y era disfrutar las cosas sencillas, el presente, el aquí, el ahora.
disfrutar hasta el agua. El agua, no saben lo vital que es, no solo para nuestra salud física, sino mental, porque el agua nos nutre, ¿sí? Todo el tiempo tenemos que estar nutridos de ese maravilloso elemental que nos ha regalado la naturaleza y darnos cuenta de que podemos hacer muchas cosas, pero entonces también así como podemos hacer cosas muy buenas, nuestro propio cerebro condicionado nos puede llevar a tener malos hábitos, enfermedades, comportamientos que no nos llevan a ni siquiera a cumplir nuestras metas y objetivos. Porque, como les decía ahora, yo todo pensaba que me pasaba a mí. Ay, es que me pasó a mí y entraba en un rol de víctima y tu cerebro cuando se siente cómodo, se queda cómodo y se queda allí. Pero cuando empiezas a investigar, a informarte y a comprobar las cosas, entonces empezamos a incomodarlo un poco, pero vamos haciéndole poco a poco y nuestro cerebro nos puede llevar a lugares maravillosos. Es por eso que sobrepensar demasiado no te va a llevar a ninguna parte. Más bien, yo llegué a la conclusión de que sobrepensar tanto me va a llevar antes a tener enfermedades, cosas que no me agradan a mí y que obviamente hasta incomodaba a los demás. Entonces, en vez de estar pensando por allá en el pasado o en vez de estar por allá en el futuro, quédate aquí en el presente, en el aquí y el ahora. Vive y disfruta, organiza tu vida, haz un cronograma del día a día, de lo que quieres vivir, de lo que quieres manifestar y eso va arreglando tu futuro poco a poco y el pasado que te sirva para, no sé, para corregir malas cosas, comportamientos, hábitos, experiencias, que te sirva para no volver a cometer los mismos errores que tú has considerado como errores, porque como les decía antes, es el contexto que le das a lo que vives. ¿Listo? Espero que les haya gustado. Si te gustó, compártelo. Déjame un comentario si también has vivido eso, que piensas y piensas y piensas y le das látigo a todo. Cuéntame tu historia, cuéntame ahí en un comentario qué te ha pasado por sobrepensar tanto. Si te gustó, dale like, comparte y suscríbete. ¡Mua! Los amo, mil besos.